Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR-MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas, me encuentro con Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, Historia, Centro de Estudios Históricos, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Y es la directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. En la producción, Francisco Colonna, graduado del colegio y terminando la carrera de Historia. No sabemos cuándo, pero lo estamos esperando. Y yo, que oficio de un simple contertulio, un escueto Robin, un Bernardo o un Sancho Panza. El capítulo 53 del Rincón de Atzo se graba en el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia, dependiente de nuestra universidad. Nos encontramos en el aula Héroes de Malvinas y nos acompañan alumnos del ciclo superior del colegio, ya que vamos a abordar dentro de las jornadas institucionales ESI que organizó el colegio un tema que planteé durante 25 años en mi casa, el Colegio Ilia. Quiero agradecer por la invitación a Maya Gorosti, que dio el empujoncito final para estar con ustedes. Entonces vamos a transitar algunas cuestiones para luego dialogar con ustedes. Primeramente quisiera recordar que cuando empezaba el año les decía que el objetivo era aprender a leer un texto de historia y ejercitarse en escribir en esa clave. Veíamos la diferencia de los discursos en la historia social, económica, política y de las ideas, que tienen especificaciones muy distintas, aunque puedan aproximarse en cuestiones teóricas. Esto lo hemos trabajado en varios capítulos del Rincón de Atzo. El tema al cual hoy nos vamos a referir tiene la particularidad de ser enfocado de la historia social, política, económica y de las ideas. Y como siempre todo, bueno, me olvidé esto, pero bueno, no importa. Obviamente no vamos a transitar por todos estos niveles porque no queremos aburrirlos, sino que vamos a plantear algunas cuestiones generales. Segundo, ¿de dónde sale el título por el cual nos presentamos ante ustedes? Proviene de un artículo académico que escribió Sara Matthew Grieco, El cuerpo, apariencia y sexualidad, con un subtítulo sugestivo, La gorda es bella, que está en la historia de las mujeres del Renacimiento a la Edad Moderna, cuya dirección general estuvo a cargo de George Duby y Michel Perrot. Pero para este tomo, el tercero, fue dirigido por Arlette Farget y Natalie Simon Davis. Entonces, Europa y América en el siglo XV y XVII será nuestro tiempo y espacio. El otro texto que es central es El miedo en Occidente de Jean Delumeau. El miedo es un tema también medular que debe estar en el aula de los colegios secundarios. El tercer texto que queremos rescatar es la obra Fragmentos para la Historia del Cuerpo Humano que publicó Taurus hace ya más de 30 años. Pero el texto que realmente ordena y da dinámica es Massimo Montanari, El hambre, la abundancia, historia y cultura de la alimentación en Europa. Entonces, los historiadores deciden qué parte del escenario vamos a iluminar. En cierto sentido, los profesores de historia hacemos lo mismo, decidimos qué parte de ese escenario vamos a iluminar y qué parte de ese escenario vamos a compartir con nuestros alumnos en el aula. La belleza no era un tema particularmente importante para mí. Sí, la alimentación es un tema crucial para nuestros jóvenes porque se preguntan qué comen y por qué lo comen. ¿La dieta o las dietas? Con una temática social
que empezaban a hacer hace ya 30 años, como la bulimia y la anorexia. En torno a esto se empezó a cobrar importancia el tema de la belleza física. Cada sociedad a lo largo de la historia tiene su propio canon de belleza, que hasta puede ser opuesto en el mundo contemporáneo. Lo que es bello para nosotros tal vez no lo sea para los mongoles. El siglo XX y en estos primeros pasos del siglo XXI han mostrado una dictadura de quién es bello. ¿Y por qué es bello? Imponiendo una pesada carga en quienes no cumplen esos requisitos. Transformar el cuerpo para complacer ese canon debe ser objeto de nuestro análisis y hacer entender que nadie lo debe cumplir, porque al fin y al cabo todo cambia rápidamente, especialmente ese canon de belleza, al que se le cruzan otras modas. Bueno, ahora sí los dejo con Diana. Diana es mamá de un graduado del colegio de Iria, ha sido docente del colegio. También fuiste directora en ingreso en Ciencias Sociales. Coordinaba en la época de otro ingreso, acá ya contamos con la presencia del profesor Villavicencio, compartíamos el ingreso Ella era la mala de Ciencias Sociales. La mala de Ciencias Sociales. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y aparte, bueno, otra pequeña digresión antes de comenzar, ya que terminó de hablar el profesor, un pajarito me contó, el profesor este año cumplió 30 años de haber ingresado al colegio, en agosto del año 92. Tiempos lejanos. Tiempos muy viejos ya. Lejanos. Lilia estaba en la calle Juan B. Justo, así que bueno. Éramos más felices. Todos éramos jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. Y no es un tema menor y el título llama mucho la atención, porque esta cuestión del canon de belleza, como señaló Carlos, está fuertemente vinculado en la historia a la noción de la abundancia y la escasez. O sea, los periodos en los cuales hay abundancia de alimentación o escasez. Y en función de eso, porque estamos en un momento, vamos a estar en un andarivel que va a cubrir desde el siglo XIV, ¿no? Y vamos a hacer algunas referencias al XVII y al XVIII, en donde en función de esa posibilidad de estar mejor o peor alimentado, también eso nos va a dar por resultado un cuerpo. Nosotros trajimos algunas imágenes de pinturas, ¿no? Para que ustedes vean precisamente cómo se va modificando ese canon, ¿no? Entonces vamos a tener aquellos retratos, ¿no? de mujeres y de hombres, ¿no? Especialmente de los sectores subalternos, ¿no? Lánguidos, muy flacos, y la contracara de eso van a ser esos cuerpos abundantes, robustos, rosados, ¿no? Rozagantes. Por ejemplo, las pinturas de Rubens, un pintor que nació a mediados del XVI y va a fallecer a mediados del siglo XVII, y que pintó unas mujeres y a unos hombres, así como hoy diríamos nosotros en el canon que estamos deconstruyendo, pero es cierto que todavía tiene peso, un canon regordete. Entonces hay que pensar que estamos en un contexto, para decirlo, para sintetizarlo, en un contexto en donde vamos a comenzar, vemos el inicio del diseño de lo que vamos a llamar el sistema capitalista. Cambian ciertas reglas en cuanto a los intercambios, pero también cambian los usos y las prácticas de cómo se trabaja la tierra. Entonces, les voy a comenzar leyendo un texto que no deja de ser un planteo utópico. Rubens 100%. ¿No? Y que está relacionado, es una compilación de relatos franceses que van del siglo XIV al siglo XVI. Y dice así, y a partir de ahí vamos a comenzar. Las paredes de todas las casas son de lubinas, salmones y arenques, y en los tejados el armazón es de esturiones. Las tejas son de jamones, y los cabios son salchichas.
De trozos de carne salada y paletilla de cerdo están rodeados todos los trigales. Por las calles se asan grandes ocas y ellas mismas se dan vuelta y son guisadas de cerca por una blanca salsa de ajo. Y os digo, por doquier, por los senderos y calles, se encuentran mesas servidas con blancos manteles. Todos los que desean pueden comer y beber libremente en ellas, sin prohibición ni oposición. Cada cual toma lo que desea, pescado o carne, y quien quisiera llevarse un carro lleno podía hacerlo. Y es sacrosanta verdad que en este bendito país corre un río de vino. La mitad vino tinto, del mejor que se pueda hallar en Bonn o en ultramar, y la otra mitad de vino blanco, del más generoso y exquisito que nunca se haya dado en Auxerre, en La Rochelle o en Tonnerre. ¿Qué es esto? Es una descripción imaginaria de la abundancia. Y principalmente porque, como dice Montanari, la única posibilidad que le quedaba a los pobres era soñar con una situación como esta. Porque de alguna manera esta descripción es una especie, si quieren, de exorcismo frente a la escasez de alimento que había presentado Europa. ¿Qué es lo que había pasado realmente? Lo que había pasado era, como dice un historiador, Jacques Le Goff, muy importante, es que se había roto el precario equilibrio entre el aumento demográfico y el crecimiento de la producción. Ustedes saben, y tenemos a alguien del área que lo sabe mejor que nosotros, es que mientras hubo alguien que postuló que los alimentos crecían de una manera matemática, o sea, 1, 2, 3, 4, mientras que la población crecía de una manera geométrica. Se iba multiplicando 2, 4, 8, 16, 32. En un punto ese equilibrio se rompió. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en la primera mitad del 14 las cosechas fueron fracasando una detrás de la otra. ¿Y qué se genera? Se va generando una predisposición de la población europea ¿a qué? A debilitarse, a estar mal comida. De ahí que los cuerpos empiezan a enflaquecer y ese canon se transmuta, ese cuerpo es distinto. Y lo que va a estar sucediendo es que la población europea, que en medio siglo va a disminuir en una cuarta parte. Ustedes piensen esto. O sea, vamos a suponer que teníamos 1 millón, eran muchos más, 1 millón, al cabo de medio siglo quedaban 750.000 personas. Todas a causa del hambre. Pero es más, ¿qué es lo que sucedió? Que la mala alimentación dejó sembrado el campo, vamos a decirle desde el punto de vista inmunológico, para que avanzara la peste. Entonces, sobre el hambre sobrevino la peste, una epidemia de tifus, o sea que es algo que proviene de los roedores. Tal vez en otro momento hablarles a ustedes de los estragos de una pandemia podría ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie había conocido una pandemia. Y ustedes, por una cuestión generacional y coetánea, ahora todos nosotros sí podemos saber lo que es una pandemia, porque lo hemos vivido durante el año 20 y el año 21. Ustedes sí tienen una representación a qué podemos llamar pandemia. Claro. Por ahí otros alumnos de Lilia, como caso Pancho, cuando le explicaban lo que era una pandemia, podía imaginarse, pero ustedes sí lo saben. Entonces, la población europea, por supuesto, se diezma en una cuarta parte. ¿Qué es lo que va a suceder? En el último tercio del siglo XIV se empieza a recuperar. ¿Qué se empieza a recuperar? Se empieza a recuperar un poquito la población, pero se empieza a recuperar sobre todo la reproducción de ganado. Y Europa se va a convertir en carnívora. O sea, hoy somos veganos. Hoy somos veganos. La mala nutrición al principio fue por la escasez de cereales y ahora la recuperación va a venir de la mano de la carne. Es cierto que la carne vacuna, ¿con quién estaba asociada? Era una cuestión de estatus. Estaba pensada en función de los nobles.
Pero hay veces también un poco de carne vacuna podía permear hacia los sectores bajos. ¿De manera fresca? No, de manera conservada, ahumada, en sal, que era la forma típica de comer ese producto. La carne llegaba a los mercados urbanos. Y ahí lo ves todo, ves el pescado y ves las aves. Pero fíjate en el fondo, ¿eh? El fondo está la carne, que es para los aristócratas, los nobles y los burgueses. A eso no acceden los pobres, ¿eh? Los pobres acceden a estos alimentos que vemos acá, ¿eh? Entonces, ¿qué sucedía? Los sectores urbanos más bajos, ¿qué tenían reservado? El cordero, las aves, pollo, gallina, ¿no? Y el cerdo. Pero fíjense ustedes que el cerdo en los sectores populares urbanos no lo querían. ¿Y por qué no lo querían? Ustedes me podrán decir, ¿pero cómo? Venían de una hambruna y encima se daban el lujo, esto sí, esto no. Porque el cerdo salado era la comida de los sectores pobres rurales. Y como que los sectores urbanos, los sectores subalternos urbanos, preferían diferenciarse. Entonces habían optado por comer cordero. ¿Qué es lo que había sucedido también? Acá hay un cambio en el manejo de la tenencia de la tierra. Los bosques ya no son comunales. Ustedes sabrán que los bosques eran de usufructo de la comunidad. Y acá no. Los bosques pasan a estar en poder de los nobles. Entonces, ¿qué es lo que se elimina? La capacidad de poder ir a cazar, porque eso era también una fuente, para los que vivían en ámbito rural, era una fuente de alimentación. Cazar una liebre, un pájaro, algo que lo pudieras hacer asado, hervido, como fuera, pero era comer. Los bosques, al ser ahora patrimonio de los nobles, le había quitado a esos sectores pobres rurales otra fuente de ingreso alimenticio, de acceso a la alimentación. ¿Qué hicieron los nobles para congraciarse? Una vez al año abrían los bosques simbólicamente y permitían, ¿no?, que los súbditos entraran a cazar todo lo que quisieran. Pero eso era un periodo, eran unos días nada más. Cada uno se hacía de alguna pieza de caza, se la llevaba, la preparaba o la conservaba porque sabía que después venían momentos difíciles para seguir comiendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un retroceso en la ingesta de cereales, o sea, retroceden los hidratos de carbono y tenemos más carne. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La carne no era bien vista. ¿Por qué no era bien vista? Según el calendario religioso, entre vigilias y cuaresmas, de 140 a 160 días al año no se podía comer carnes rojas. Esto de la abstinencia y quién controlaba cuándo se comía y cuándo no se comía y cuándo no se hacían otras cosas. Se entiende, ¿no? Sí, ¿no? O sea que se supone que si sacábamos tanta cantidad de días a lo largo de un año, el ritmo de crecimiento, o sea, la cantidad de nenes y nenas que nacían, ¿no?, tenía que ser menor, y sin embargo era mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente en su casa hacía lo que quería y no lo que les decía el sacerdote. Bueno, con la ingesta de carnes rojas pasó lo mismo. ¿Por qué era mal visto la ingesta de carnes rojas en abundancia? Era mal visto. Primero, decían en la época, favorecía la sexualidad. Entonces, sí, está escrito, la Iglesia decía que el consumo de carne roja era enemigo del perfecto cristiano. Versus el pacifismo del vegetariano, que era una conducta heredada de la época de los griegos. Entonces acá ya tenemos una política alimentaria que no solamente está regida por la necesidad biológica, sino por una autoridad que dice unos días sí y otros días no. En función de eso aparecieron alimentos alternativos, las legumbres, los quesos, los huevos y acá el pescado. Todo un tema la cuestión del pescado. ¿Por qué les digo el pescado? Porque fíjense qué particularidad. El pescado en última instancia es una proteína animal. Cuando yo empecé el relato y les dije que la gente no tenía acceso al alimento y que había perecido un cuarto de la población, ¿qué se notó en ese momento? Que las poblaciones costeras habían tenido
menos deceso. ¿Por qué? Porque mal que les pese, aunque sea, accedían a pescar algo, entonces ingestaban proteína animal, entonces no había sido tan fuerte ese golpe. Lo cierto es que el pescado comienza a tener, se lo considera primero por la ausencia de sangre, decían en la época, comenzó a convertirse en el alimento vinculado a la vigilia, a la cuaresma, lo que hoy llamamos nosotros la Semana Santa, ¿no? Que se nos da por comer más pescado, y aparte estaba vinculado a la dieta de los monjes, monástica. El pescado ya tenía una larga tradición desde el siglo XI y desde el siglo XII que se lo podía conservar, salado, disecado, ahumado, en aceite, o sea, podía guardarse. Pero el pescado fresco, o sea, todos los alimentos frescos, especialmente las carnes, eran símbolo de lujo. Solamente la burguesía, la nobleza podía comer carne vacuna fresca, pescado fresco. El resto se comía el producto conservado. Pero lo que genera una revolución en el consumo de pescado es el bacalao. Ustedes ya son generaciones más jóvenes y no creo que en sus casas los sometan a comer bacalao en Semana Santa, pero yo soy de una generación en donde te sentaban y te tenías que comer el bacalao sí o sí. El bacalao es sano. El bacalao era sano. Había un aceite que de chico te daban como tónico para engordarte. Si eras flacucho, te daban aceite de hígado de bacalao y decía, con este tónico te pones rozagante. Eso yo lo vi hasta cuando yo fui chica. Entonces, el bacalao se convirtió en un alimento muy importante porque tiene un alto nivel de grasa y bueno, ¿dónde se encontraron bancos? Ahí ya cambia la situación porque estamos hablando del siglo XV, ya se había tomado contacto con el continente americano y se descubrió que en la isla de Terranova había bancos infinitos, inagotables de bacalao. No, entonces, por eso los osos son gordos. Entonces, fíjense que salieron a pescar vascos, franceses, ingleses, holandeses, alemanes. Lo que pasa que ahí se terminó imponiendo el que tenía la armada más pesada, vamos a decir, el que tenía la mejor armada. Por lo tanto, ingleses y franceses fueron los que capturaron, ¿no es cierto?, la comercialización del bacalao. En realidad era una alimentación fresco de prestigio para los sectores altos, pero pasó a ser un insumo, para todos los sectores y llegó a ser prácticamente sustituto de la carne vacuna. Fíjense el impacto que genera este tipo. Ahora bien, ¿cuál es el tema? No solamente había una necesidad de comer, porque era el espejo, era la oposición al no haber podido comer, sino la pregunta es, ¿qué calidad o condición social había que tener para comer determinados alimentos? Y acá empieza otra etapa que va a estar reñida también con ese patrón de belleza. ¿Todos pueden comer todo? No. Pero no solamente por una cuestión de acceso. Todos no pueden comer todo porque hay una tabulación. Hay ciertos alimentos que son para ciertos individuos en función de su ubicación social. Y de ahí vamos a tener también representaciones del cuerpo dependiendo ese segmento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entre el siglo XIV y el XVI vamos a tener una movilidad social, o sea, la burguesía comienza a tener más peso en estos ámbitos y cambian los estilos de vida, cambia el estilo de comer, el estilo de vestir y el estilo de residir. Pero nosotros nos preocupamos en la comida, principalmente ese peso de lo que señala Carlos. Fíjense cómo están vestidos los campesinos están vestidos con ropa de trabajo, porque obviamente ¿a qué se dedican? Se dedican a un trabajo muy duro que es el de la agricultura. Si ustedes se fijan a los burgueses cómo están vestidos, van a ver que tienen un uniforme. Es el uniforme, se visten de negro con el cuello borla bordado y su sombrero de fieltro. El sombrero es el símbolo del estatus, tanto para el hombre como para la mujer.
Hoy el sombrero no es un símbolo de no. estatus, no. Bueno, hasta ese momento lo que se utilizaban eran las gorras de lana. El sombrero va a modificar y va a hacer la diferenciación entre alguien que tenía una ubicación social y el que usaba la gorra de lana sabía. Fíjese este pobre que usa la gorra de lana. Sin embargo, este tiene un sombrero de fieltro. Miren el cuello. Su caballo, todos se están montando de manera individual. Sin embargo, acá es un animal de carga. En esa diferencia de cómo se viste podemos observar dónde están ubicados en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todo está muy codificado, todo está muy normado. Entonces, se empieza a normar las costumbres alimenticias de acuerdo a los grupos o cuerpos sociales. ¿Qué tenía Europa como recomendación de alimentación? Bueno, los viejos escritos de un médico griego que había sido Hipócrates, ¿no? Ustedes saben que hoy los médicos cuando se reciben hacen el juramento hipocrático. Bueno, es en recuerdo de aquel médico griego. Entonces, Hipócrates había hecho toda una serie de consideraciones fisiológicas de qué había que comer, cuándo, cómo, pensando que estamos hablando de una Grecia bastante lejana. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? En este momento que estamos hablando nosotros, ya la alimentación no es solamente una condición fisiológica y nutricional, también va a tener una condición social. Entonces, la alimentación de las personas va a ser de acuerdo a su calidad social. ¿Y dónde? Entonces nos dice Montanari, dice, las formas de alimentación se hacen depender rigurosamente del individuo, tomando en consideración su edad, sexo, complexión humoral, estado de salud y actividad que desempeña, además del clima, la estación y en general todas las condiciones ambientales que puedan influir en el individuo de acuerdo a su calidad subjetiva. Entonces, ¿qué pasa acá? La alimentación está relacionado más con la calidad social que con la necesidad nutricional. De ahí, de acuerdo a la posición social, se había tabulado de la siguiente manera. Para la nobleza, los alimentos refinados. Para los campesinos, los alimentos vastos y corrientes. ¿Qué significaba? Cuestiones de granja, de huerta, esos alimentos. Y para los pobres, las sobras. Para los menesterosos. Es más, había hasta una correlación espacial, si quieren, porque decían que todos los productos que crecían bajo la tierra eran para los campesinos y las clases más bajas. O sea que había una homologación. Lo que estaba por arriba de la tierra era para los sectores altos y lo que crecía por debajo de la tierra era para los sectores bajos. Ustedes se dan cuenta de que hay toda una ideología de los alimentos y que va a pesar también en la salud de los individuos y por eso el tema de la abundancia y de la escasez. Entonces, en realidad lo que comienza a desarrollarse es una especie de ideología alimentaria, en donde hay determinados alimentos que le corresponden a determinados sectores. Hay otro factor importante en esta ideología alimentaria, era que antiguamente el señor, con su ejército, con sus huestes, compartía la mesa. Eso se puede ver en muchas películas, especialmente las que están ambientadas hacia fines de la Edad Media, en donde vencen y entonces vemos al más importante comiendo y compartiendo la comida y tomando con sus... Ahora no. Ahora no. El señor que está al frente de un ejército va a comer con sus oficiales en una mesa separado. Por supuesto le va a hacer servir la mesa a la soldadesca, pero ya no se mezclan. Y con las mujeres sucede lo mismo. Entonces, vamos viendo que el comer también tiene una disecciona a la sociedad. ¿Qué es lo que va a suceder y lo que anticipó Carlos recién respecto de la relación de Europa con el mundo? Es cierto que los alimentos que vinieron por afuera, alimentos y bebidas que vinieron por afuera del continente, tardaron en Europa en ser asimilados aproximadamente 2 siglos, hasta que tuvieron una incorporación plena. Piensen ustedes, de América, no solamente llega la papa y el maíz, luego con el tiempo va a ir llegando el tomate, el ají morrón,
De hecho, se empiezan a comparar, empieza a llegar el pavo, que en Europa se lo describía como unas gallinas muy grandes, al pavo. El pimentón se lo asociaba a la pimienta, porque también había que hacer ese esfuerzo. ¿Cómo vos le explicás a alguien que no conoce algo eso que está surgiendo? Es como ustedes cuando ven algo y le quieren explicar a su amigo, a su compañera, no sabés lo que vi. ¿Cómo es? Y ustedes se desarman para tratar de explicar y te dicen, pero no entiendo lo que me querés decir. No, y es parecido a esto. Bueno, como señaló Carlos, la papa y el maíz para el principios del siglo XVIII estaba plenamente integrado. Y acá volvemos, hacemos una vuelta de campana, dijimos se comían cereales, faltaron los cereales, se hicieron carnívoros, comienza a restringirse levemente la ingesta de carne y vuelven a tener nuevamente peso los cereales. Pero acá ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque las poblaciones, los sectores más bajos, solamente se van a empezar a alimentar de pan. Y eso significa que la dieta no se está diversificando, sino que la dieta se está empobreciendo. Los sectores subalternos comienzan a ingestar grandes cantidades de harina, poca proteína y bebidas. Es lo que ven hoy ustedes. Entonces Europa va a volver a pasar, hace una vuelta de campana completa y volvemos otra vez al punto de inicio. A tal punto, así como les dije lo de los alimentos de acuerdo a las clases, el pan también fue clasificado y se decía, el pan blanco es para los ricos, burguesía y nobleza, el pan claro para los sectores intermedios, los artesanos, y el pan oscuro para los menesterosos. ¿Qué es el pan oscuro? El que se hacía a base de centeno, de avena, que son cereales más toscos, más gruesos. Fíjense qué paradoja. Hoy, ¿qué nos dice un nutricionista? ¿Qué pan tenemos que comer? Coma pan de centeno, de avena, con cáscara de ninguno. Con cáscara de salvado, dejen el pan blanco, la harina blanca es tóxica. Bueno, fíjense, empezamos en el XIV, en el siglo XIV. Estamos en el siglo XXI y hemos dado 3 vueltas en torno a los cereales. En las áreas rurales, fíjense qué estrategia de supervivencia. Los campesinos comenzaron a pensar en hacer pan a base de otras materias. Por ejemplo, a base de legumbres. Pan de lentejas, pan de garbanzos. ¿Por qué? Porque era una manera de no depender del molino y del horno del señor. Porque para poder usar el horno y el molino había que pagarle un derecho al señor, los campesinos. Entonces, para evitar de tener que pagar ese derecho de uso, habían elaborado una nueva estrategia alimenticia que era hacer pan a base de legumbre. Así como hoy tenemos hamburguesas de garbanzo, de lenteja, hicieron lo mismo con el pan. Y ahora viene la parte más entretenida, que son las bebidas. Porque hasta ahora venimos comiendo, pero no venimos tomando. ¿Cuáles son las 2 bebidas que hasta ahora no tenían ninguna discriminación y que se consumían de manera masiva? El vino y la cerveza. O sea que no estamos la cerveza. Más cerveza que vino. O sea, fíjense que no estamos tan lejos de nuestros antepasados. Claro, no había coca en ese momento ni agua saborizada, había cerveza y vino. Vino. Entonces, ¿qué sucedía? Fíjense ustedes, se estima que para esta época el consumo promedio de vino y cerveza era de 3 litros por día por persona. Y esto incluía a los niños, o sea que tomaban todos. Europa, dice Le Goff, el historiador, tenía una sed oceánica. Se describe a la población europea como una población sedienta. ¿Y por qué? Principalmente porque se consumían alimentos conservados en sal. Entonces, o sea, nadie tomaba porque le gustaba, sino porque la tenía comida sed. era salada. Había un justificativo que por qué se tenía esa necesidad. Y aparte de que los alimentos estaban conservados en sal, había otro problema, que era la calidad del agua. No era un tema menor y se sabía muy bien
que muchas enfermedades y muchas epidemias habían sido causadas por la mala calidad del agua o la contaminación del agua. Entonces, antes de tomar agua dudosa, tomábamos vino y cerveza, que eran más seguros. Claro, yo por ejemplo... Al vino se le asignaban virtudes terapéuticas, curativas, o sea, había tratados médicos de la época de los griegos y de los romanos que por qué recomendaban tomar vino. O sea, podrían hacer una propaganda ahora, tome vino... Sea sano, tome vino. Claro, que te cura. Entonces había... Bueno, Favaloro decía que si vos tomabas un vaso de vino tinto por día evitaba el riesgo del infarto. Hubo gente que se lo tomó muy a pecho. Literal o más, pero bueno. Pero los vinos tienen unos fitoesteroles que son buenos para las coronarias, pero bueno, un vasito era la idea. Wow. Química, literatura, poesía, fíjense cómo se van geografía, combinando. Tenemos varias cosas acá. Entonces, aparte se lo utilizaba para preparar remedios, se hacían reducciones con vino y con eso se hacían tónicos, jarabes diríamos hoy, que eran hechos a base de vino. Se lo utilizaba como antiséptico, porque los vinos más fermentados también se lo utilizaban para curaciones. No lo intenten ahora, por favor. Y por ejemplo, también se lo utilizaba para ¿qué? Se lo mezclaba con agua, porque estaba la creencia que el vino, al mezclarlo con agua, el vino curaba el agua. Vino con agua. Tampoco lo intenten. Pero aparte, el vino tenía otra cuestión, que era... Fue una epidemia de cólera muy fuerte que se dio en Sudamérica, entonces la recomendación era por litro de agua, 4 gotitas, le pedían a la gente que se compre un gotero, eche 4 gotitas de lavandina y con ese agua enjuague la verdura, etcétera, etcétera. Claro, la gente, ustedes tienen química acá en el colegio, ¿no es cierto? Entonces esa cuestión de los moles, de la solubilidad, del soluto, del solvente, y la gente hacía así más o menos ojito. Imagínense las intoxicaciones. Por favor, acá que la gente empieza a temblar. A temblar, bueno. Entonces, pero aparte el vino tenía un carácter ritual y social, el vino en la misa, las celebraciones. Tengamos en cuenta que en Europa, aparte de las celebraciones cristianas, tenemos una serie de celebraciones regionales que están más vinculadas con el paganismo anterior al cristianismo. Lo que pasa es como dijo Sigmund Freud, el cristianismo en la Europa rural fue una especie de bairrismo inhábil. Por eso hoy vemos que conviven tantas fiestas que son de origen paganas con el cristianismo. Y ahí se usaba el vino. Los Sanfermines, yo creo que nadie podría correr atrás de un toro si no está con la bota vasca, que es el símbolo de ellos. La cerveza, que era una fermentación a partir de cereales. El Oktoberfest con los alemanes. Entonces, de alguna manera esa concentración de alcohol mataba lo que pudiera haber de insano en el agua. Pero aparecen otras bebidas, no precisamente alcohólicas. Por ejemplo, comienza la maceración de las frutas y a partir de ahí ustedes van a tener, por ejemplo, el kirsch, que es una bebida alcohólica a fuerza de fermentar cerezas, claro, ¿no? O maraschino, que es a partir de la fermentación de las frutas secas. Claro, es una especie de jugo tan prehistórico. Claro, entonces, o por ejemplo los calvados que se hacían a partir de durazno. O sea, la fruta tiene azúcar, se fermenta, el azúcar se convierte en alcohol y obtenían especies de licores. A partir de la llegada del azúcar, por ejemplo, va a aparecer a partir de la fermentación de la melaza el ron. Y la fermentación de la cáscara de la uva se va a obtener el aguardiente con las semillas. O sea que hay toda una gama de bebidas. Los europeos están consumiendo toneladas de ron. Por el excedente de azúcar. Por el excedente. Pero además ahora vamos a tener 2 bebidas que son infusiones. El café y el té. Y el gran derrotado, la yerba mate. Ahora les vamos a contar por qué. El café tiene su origen en Etiopía, en África. Va a pasar al cercano oriente, del cercano oriente al sur de Italia. Y en sentido sur-norte en Europa, el café va a ir trepando como bebida en Europa. ¿Qué es lo que tenía de milagrosa esta bebida? Bueno, primero que generaba un efecto eufórico. Claro, la cafeína.
Y eso lo había detectado un monje que le permitía mantenerse despierto para hacer la penitencia y la vigilia, ¿no? Entonces lo había visto a través de que las ovejas masticaban grano de café y las ovejas nunca dormían, estaban todo el tiempo despiertas. Bueno, cafeteados. Estaban cafeteadas las ovejas. En 1643 va a llegar a París el primer cargamento de café. Y ahí esa bebida va a revolucionar una de las formas del consumo. Y ahora después les voy a hacer una observación. ¿Por qué también se prefiere el café y el té en los sectores subalternos? En 1610 va a llegar otra infusión. Va a ser el primer cargamento, va a llegar al puerto de Ámsterdam y va a ser café proveniente de China. En 1635 el té va a ingresar a Francia y en 1650 cruza el Canal de la Mancha y llega finalmente a Inglaterra. Tanto que tenemos la ceremonia del té de los ingleses, en realidad no es tan así, es una tradición importada. Se estima que en Europa un individuo podía llegar a consumir 100 tazas de té diaria. El té también tiene cafeína, con lo cual me imagino lo que generaba en el cuerpo. Ahora bien, si tomaban ron, si tomaban café, yo me imagino que estaban en problemas la población. Amén de ellos, calculen ustedes que también se había incorporado en el consumo el tabaco, que era de origen americano. Sí, estaban completitos. Está muy bien, me gustó la observación de la alumna, ya está, completamos. O sea, ya teníamos vino, cerveza, licores, ron, aguardiente, café, té y tabaco. Es una sociedad feliz. ¿Qué es lo que sucedió? Los médicos prontamente determinaron que el té tenía propiedades curativas, no el café. Y era recomendado precisamente para las personas enfermas, para los convalecientes. Pero ¿por qué también aumenta su consumo? No por una cuestión medicinal, porque era ínfimamente mucho más barato que la cerveza y que el vino. Y acá viene una cuestión de disciplinamiento. Nosotros ya estamos pisando el siglo XVIII. Estamos en el proceso que está vinculado a la primera etapa de la revolución industrial. Entonces los trabajadores tienen que estar disciplinados. Si venían con 1 litro de vino de cerveza en sangre ya temprano, difícil era esa disciplina del trabajo. Por lo tanto, se empezó a fomentar la ingesta de té y de café porque era muy distinto venir con 4 tazas de café a trabajar o 4 tazas de té que venir con 4 vasos de vino a trabajar. El efecto no es el mismo. Y ahí aparecen los sacerdotes. Y les voy a explicar por qué. Porque también podría haber sido, hubo un intento de introducir la yerba mate en Europa. Imagínense, si hoy todavía sigue siendo una infusión exótica en el mundo, o sea, cuando un argentino llega, un uruguayo con su mate y ya lo miran medio rarito, esto de compartir, pero se quiso introducir la yerba mate como infusión en Europa. Y como el mercado de las importaciones estaba principalmente manejado por Inglaterra, la Asociación Médica de Londres pagó, o sea, los importadores de té, fíjense la vuelta, los importadores de té le pagaron a la Asociación Médica de Londres para que elaboraran un informe médico diciendo que la ingesta de yerba mate traía malformaciones. Frente a ese informe, la población se asustó y nadie quiso importar yerba mate porque decían que quien tomaba yerba mate podía tener, si en el caso de una mujer, su futura descendencia podía tener malformaciones y que eso después iba a acarrear enfermedades. Y por eso la yerba mate fracasó en su ingreso a Europa, porque detrás de eso estuvo la paga del consorcio de importadores de té. Lo cierto es que en este recorrido que hemos hecho vemos cómo la escasez y la abundancia y las políticas alimentarias fueron diseñando, en función de los cuadros que le fue mostrando Carlos, los cuerpos. Y en este punto, que es donde nosotros vamos a finalizar, nos estamos preparando para que nuevamente haya problemas de alimentación,
que se van a presentar otra vez hacia fines del 18, va a ser tremendo, otra vez una sucesión de malas cosechas, van a empezar a hacer de que la talla de las personas en Europa nuevamente se vuelve a contraer. Entonces, esa gordabella que duró 2 siglos va a empezar a desaparecer de nuevo y vamos a empezar a encontrarnos con cuerpos muy delgados, debilitados, con presencia de las más variadas enfermedades, ya tal vez no la peste a través de los roedores, pero sí un avance muy sensible, por ejemplo, de la tuberculosis, que es sinónimo de la mala alimentación. La última gran hambruna que sufrió Europa la sufrió una ciudad. Bueno, con esto yo quiero agradecerles que nos hayan escuchado, a nuestro numeroso público. Y bueno, para mí ha sido un placer estar acá con Diana. Y bueno, cerramos el Rincón de Atzo. Te agradezco mucho por estar acá. Le agradezco al cámara Francisco Colonna en su producción remota. Y bueno, Diana, como hacemos siempre, nos esperamos en un próximo capítulo del Rincón de Atzo. Y una cuestión que quería agregar, cuando él dijo lo del agua y lo de los tanques, porque ustedes son de otras promociones, era la función que le cabía acá a Banja, al profe, porque era en el tanque. Claro, porque era vicedirector del colegio, entonces él se encargaba de que el tanque estuviera limpio. Dice, pues un día de igual esto... nunca fue una de las cosas que no pude lograr, que el tanque estuviera limpio, pero bueno, lo intentábamos. Bueno. Les agradecemos mucho. Y cualquier cosa que quieran comentar, acá escuchamos. Acá escuchamos. ¿Alguna duda que les haya quedado respecto de lo que estuvimos conversando?